Buenas tardes, estamos transmitiendo en Catholic Theological Union y somos la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vimos ayer, no sé quién traía mis hojitas, Diego. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo el proceso del llamado. Vimos el proceso del llamado, Vimos estas historias de llamado para formar comunidad en el Evangelio de Marcos y lo primero que estábamos viendo que va en niveles, ¿no? Y vimos también lo provocativo, espero que por lo menos se den cuenta que Marcos, como todos los evangelios, cuando se lee concienzudamente, cuando se lee más profundo y se entiende el contexto, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio propone ir contra cultura, propone algo muy radical. ¿Ustedes tienen el juego de copias? Ok, y dentro de estas características estábamos viendo que prácticamente tiene dos momentos. Una, Dios quiere formar comunidad con el pueblo de Israel, pero también con otros pueblos, con los que no son pueblo. Entonces, a lo mejor el pueblo de Israel estaría muy contento con esta idea de los seguidores, y esto va a ser una de las cosas que Pedro va a querer enfatizar. Estarían muy contentos que Dios quiera formar nuevo pueblo, nueva comunidad, donde ellos sean los que van a ir teniendo el liderazgo. Pero también sorprende que Marcos también quiera presentar al pueblo gentil, al pueblo pagano, como parte del movimiento de Jesús. Entonces, como que allí ya a la gente les va a costar un poquito de trabajo. Y después de que llama a Leví, también, una vez que incluye a las dos personas, cada Leví representa al pueblo gentil y Pedro y Andrés representan al pueblo judío. Y una vez que integran a ambos pueblos, o que por lo menos en la mente de Jesús tiene la idea de integrar y dar la buena noticia para ambos pueblos, viene ese texto del capítulo 3 donde se fundamenta prácticamente la comunidad. Y es uno de los textos que uno puede decir, mira, quería solamente 12. Acuérdense, estamos hablando de una manera simbólica. Vayan al capítulo 3, 13, 19, por favor. Tres, 13, 19. ¿Alguien quiere hacerme el favor de leer, por favor? Marcos 3, 13. A ver, mamita. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Muy bien, casi dice lotería con Judas Iscariote. Cada quien puede agarrar su nombre. Ok, estamos en un texto que primero tenemos que decir que estamos en el mundo simbólico. En el mundo simbólico tenemos que recordar que el símbolo nos lleva a otra realidad y no podemos
tomarlo literalmente. No podemos tomarlo literalmente. En el mundo simbólico siempre tiene un mensaje detrás, como el mensaje de las de atrás también, ¿verdad? Tiene un mensaje detrás del texto, que inmediatamente a uno lo ve, dice el número 12. ¿Se acuerdan que yo les dije el día de ayer? El 12 es simbólico. Y dentro de esos 12 hay unos que también dice que les llama apóstol. Apóstol todavía no está en estos momentos, no tiene las características que va a tener después. Sabemos que hay mujeres apóstoles, sabemos que hay mujeres que llevan ese título en la Biblia, pero claro, esos textos nunca se predican y no salen tampoco en el año litúrgico. El número 12 dice que entonces estará tratando de hacer mención a las 12 tribus de Israel. La gente lo va a interpretar por allí, pero no tiene artículo, no es enfático. Esto es importante, pero ahorita vamos a hablar entonces. Dice que sube al monte. ¿Se acuerdan que la experiencia de subir al monte, la experiencia de subir al monte pone a Jesús en la esfera divina? Ellos creen que la divinidad vive en el monte. O sea, les tiene que traer a la memoria inmediatamente lo que hacía Moisés cuando subía al monte Sinaí, al encuentro con la divinidad. Entonces otra vez es como esta idea de Jesús entra en contacto con la divinidad. Y desde el monte comienza a formar a esta comunidad y tiene casi todos los elementos para decir que esta comunidad va a restituir o va a sustituir al pueblo de Israel, pero parece que en la mente de Marcos esta comunidad va a ser diferente. Es cierto que va a utilizar los elementos que se habían empleado en el Antiguo Testamento, pero con otros fines diferentes. Entonces, el estar en el monte lo coloca en la esfera divina y la convocación se hace pues con la autoridad de Dios mismo. Es como si Dios mismo estuviera presente en Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que resulte de este llamado o de esta formación de comunidad tiene la autenticidad de ser el pueblo de Dios. De decir, ya no es cualquier pueblo, ya no es cualquier grupo. Tiene la autenticidad de decir, esto es lo que Dios quiere de este pueblo. Y lo primero que dice, subió al monte, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que dice? A ver, vean ahí en su texto, por favor. Llamó a los que él quería. La vocación no depende del ser humano. ¿La vocación de quién depende? De Dios. Si nos grabáramos tan solo esto, que Dios quiere llamar a los que Él quiere y si quiere llamar a los que nosotros no queremos, pues fíjate con Dios. La vocación no depende de tu mensaje. No depende ni siquiera de lo que tú quieras para formar pueblo. Lo que depende es de Dios. Es Dios que va a ser celoso y es interesante cómo Dios se va reservando. Uno dirá, bueno, se tendría que reservar el derecho de admisión. Dios va reservando ciertas cosas para sí mismo. Y esa es una de esas cosas que dice aquí, ustedes pueden decir misa si quieren, pero si yo quiero invitar a alguien a formar pueblo, pues uno, bueno, pues así sí. Entonces, la vocación es de Dios, a los que Él quiere. A los que Él quiere. Porque uno podría decir a lo mejor, bueno, ¿por qué llamó a Judas? Acuérdense que todos estos eventos ya han pasado, ya todo el mundo sabe. A lo mejor la gente se podía estar preguntando, ¿pero por qué? Si sabía, la misma pregunta que ustedes se hacen, si Dios sabía que Judas lo iba a engañar, ¿por qué lo llamó?
Porque a lo mejor cada persona tiene un propósito en la vida y tú tienes que responder con los valores de Dios o con los milagros o ir caminando en una propuesta diferente. Entonces, la propuesta de Dios que llama a los que Dios quiere. Entonces, a eso no hay que meternos. A esa teología, dejársela a Dios. Y ustedes pueden hacer unas comparaciones si la iglesia está actuando como Dios, ¿verdad? La iglesia o las religiones llaman a los que nosotros ya no llamamos a todo mundo, ¿verdad? Parece que Dios viene a confirmar lo que había hecho Jesús, de que llamó también a Leví. O sea, llama a todo mundo. Y bueno, cuando hacemos nosotros ya discriminación a ver quién no entra, ya cuando estamos tratando de decir aquí no porque esos son los requisitos, bueno, parece ser que Dios tiene también requisitos. Vamos a ver cuáles son sus requisitos para los que quieran entrar. Y luego, ¿qué más dice enseguiditita? Entonces la misión es de Dios. Es el acto de convocar, supone la autoridad en la que ejerce. Es Jesús la autoridad divina indicada por el monte, y a los que Él quiere es el fundamento del llamado y de la misión. Todo es voluntad de Dios en este sentido. Y luego, ¿qué más dice? De ellos 12 para que lo acompañaran. No dice que se acercaron a Él antes. Llamó a los que Él quiso y luego se acercaron a Él o se fueron con Él. Es decir, estos detalles no los pierdan de vista. Se acercaron con Él. Entonces, la invitación de Dios, si el pueblo representado en los 12, ahora tienen acceso a la divinidad también. Antes solamente tenían acceso por medio de Moisés. Cuando Dios iba a hablar, Dios no hablaba con todo mundo. Solamente era por medio de Moisés. Y Moisés les transmitía lo que Dios había dicho. Pero ahora la gente, el nuevo pueblo que ha sido formado por Dios, tiene acceso a este encuentro con la divinidad. Tiene acceso, se acercan a Él o para que permanezcan, se acercaron a Él. Y para que permanezcan. Y luego, ¿qué dicen después de que se acercaron a Él? Para enviarlos a predicar. ¿No dice para que estuvieran con Él o algo? Que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ok, para estar con Él. Ok, la traducción es para estar o para acompañarlo. No tomen esta palabra a la ligera. Estar con Jesús no es fácil. No es fácil estar con Jesús. Tendríamos que preguntarnos, ¿estamos con Jesús realmente? Dice, bueno, ay, qué bonito, quieren estar con Jesús. Va a haber muchos momentos en los cuales la comunidad no va a saber estar con Jesús. Especialmente cuando es el arresto. Oren conmigo, estén despiertos. Y no saben estar con Jesús. Entonces, ¿qué antes de ser enviados a la misión, antes de ser empujados a salir a la prédica, ¿qué vas a predicar si no has estado con Jesús? Si no has compartido, si no has entrado en intimidad. Rollos la gente ya no quiere. Tú puedes ir y a decirles, este es el catecismo y órale, ahí te va. Yo te lo repito así como me lo enseñaron a mí. Pero en esta idea de estar con Jesús, requiere intimidad, requiere relación, requiere conocimiento. Y sabemos que no es fácil estar con Jesús. Entonces, no puede haber misión si no se está con Jesús. Después viene la misión. Primero hay que tener la experiencia de Jesús.
O sea, aquí el orden sí altera el producto. Tú no puedes ir a misionar si no has tenido la experiencia personal de encuentro con Jesús. Es que a mí me gustaría dar mi testimonio porque me siento bonito y no sé qué. Pues lo sentirás muy bonito, pero si no viene porque has estado en un proceso de experiencia, has vivido, has entrado en ese diálogo profundo, entonces después puedes misionar, no antes. Y luego dice, los envió, apostelo, los envió. Entonces, si estamos hablando que los 12 simboliza toda la comunidad, entonces toda la comunidad tiene el poder de ser enviada. Los envió, ¿y qué más dice? Para enviarlos a predicar. Entonces después, ahora sí casi que resulta ya en ese sentido lógico, porque tampoco tú puedes permanecer es que yo estoy en el reposo de Dios o estoy en el no sé qué de Dios y estoy en la nube. Pues sí, pero también tienes algo que comunicar. Por eso es importante hacer la otra parte también de la práctica. A veces cuando uno tiene una buena experiencia de Dios quisiera prolongarla, quisiera estar viviendo en su teofanía o en su transfiguración. Pero a veces también tenemos la otra misión de decir, tenemos que ser enviados a predicar. ¿A predicar qué? Tu experiencia y a predicar que Cristo trae buenas noticias. Y luego les da el nombre, ¿no? Les da el nombre de apóstol, que significa enviado. Y luego aparece, dice que el número 12. El número 12 es simbólico. Corresponde a las 12 tribus de Israel, las cuales hicieron la alianza con Dios. La ausencia del artículo en este pasaje 12 y no los 12, no dice los 12, solamente dice 12, o debería de decir 12, muestra que Jesús no restituye las 12 antiguas tribus, ni pone a su comunidad en paralelo con los 12 patriarcas. Este nuevo 12 que Marcos nos cuenta designa el conjunto de Israel mesiánico, que corresponde ya a la antigua alianza, sino a la alianza de Jesús. Dios está haciendo una nueva alianza, así como en el número 12, las 12 tribus se reunieron para hacer este contrato de caminar como pueblo de Dios, de caminar en la presencia de Dios. Ahora Jesús está haciendo una nueva alianza donde el pueblo tiene que aprender también a caminar con. Y la idea de tener puros hombres, como es una lista oficial, tenemos que decirles, aunque sea el Día de las Mujeres, que las mujeres no entraban a las listas oficiales. No, sí, mamita. Padre, que en el versículo 15 habla de que los enviaron a predicar con poder para expulsar demonios. Marcos sí menciona que ellos estaban preparados para expulsar demonios, pero Mateo en los parábolas no. En el paralelo no lo menciona Marcos. Es ahora acuérdense, para predicar, para expulsar demonios. Y si nuestras interpretaciones son correctas, y si la comunidad está bajo el poder de Satán, entonces esta idea de expulsar demonios es como equivaldría, si estamos en lo correcto al interpretar de esta manera, equivaldría con el poder de concientizar a la gente para que no viva en esclavitud. Y el texto que nos va a ayudar a entender quién es Satán para Marcos, en el Evangelio Satán es el imperio y la comunidad está bajo el dominio de Satán porque está explotada, oprimida, enferma, encarcelada, desnuda, tiene todos los males. Entonces, uno de los poderes que Jesús da a la comunidad que es enviada es de ir a predicar el evangelio de la buena noticia y sacar al Satanás que oprime, al que explota, al que deshumaniza. No es el Satán, no es el demonio
que nosotros regularmente creemos. Más bien, si Marcos, si el demonio, si Satán son los que reinan, con la prédica el reino de Dios, el imperio de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Y claro que va a reorientar, porque muchas personas se van a dar cuenta que estaban en el imperio de Roma y que el evangelio de Roma los había enfermado. Entonces Marcos parece que desde este punto de vista podría ser muy político. Podría ser muy político en descubrir y enviar a la comunidad a decir, no se puede vivir bajo la opresión. De la misma manera que Dios liberó al pueblo de Egipto. ¿Por qué liberó al pueblo de Egipto? Allí estaba hablando de una opresión. Es que la gente después, es que vino y me liberó del pecado. Esa es otra teología que se va a desarrollar luego. Pero lo primero que te libera tu cuerpo de una opresión. De alguien que tenía el pie encima de ti que te lo quita. O sea, tenemos que verlo con este realismo. Porque de lo contrario entonces, donde quiera vamos a ver demonios. Y cuando los verdaderos demonios siguen existiendo y se llaman gobierno en complicidad de gente que le da su lealtad y siguen explotando. Pero mientras te pongan a ti los demonios esos de Hollywood, esos te dan miedo un ratito, pero no son reales. ¿Entienden esta diferencia de esos demonios? Esos demonios se sacan a los 6 años a veces, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense el poder que Dios les da. El poder viene con la idea de que hay que anunciar la buena noticia. Jesús está formando su comunidad. Para los que llegaron tarde, estamos en el capítulo 3, 13, 19, donde sube al monte, a la montaña, y les estaba diciendo que eso simboliza la presencia de Dios, que esa comunidad va a estar legitimada por Dios. Y luego estábamos haciendo énfasis en la idea de que llamó a los que Él quiso. La vocación es de Dios, no depende de nadie, ni de la iglesia. Ahora que la iglesia se lo quiera adjudicar, esa es otra cosa. Acuérdense que Jesús no tenía la intención de formar una iglesia. Él venía a hablar del reino. Entonces, Él tiene poder. Estamos en el 3, ¿qué les dije? 13. Ay, no me vayan a pegar. 13, 19. 13, 19. Y todo por estar defendiendo al Javier. 3, 13, 19. Ok, entonces estábamos viendo que el poder de llamar a los que Él quiso, eso es plan de Dios. Y si Dios quiere llamar a quien quiera llamar, ¿quién es uno para decirle no lo llames? ¿O por qué entras en contacto con esas personas, no? Ya después cuando nosotros vamos a ser sacerdotes, si hay 10,000 pruebas que hay que pasar para ver si eres digno de la llamada. Y después de todo, no, es 1000 cosas, ustedes no se imaginan. No, tú dices, bueno, si viniera Jesús, tengan la certeza que si Jesús viniera y con todo lo que Él nos enseñó de aquí, no lo admitirían al sacerdocio. Sería demasiado. Lo mandarían al psiquiatra por venir con sus ideas. Bueno. Entonces, les estoy comentando que el número 12 simbólico no quiere Jesús formar o sustituir, como si dijera, bueno, ya estuvimos bajo el símbolo de las 12 tribus de Israel, ahora vamos a sustituir a eso por otra comunidad, pero que venga en la misma línea. No va por ahí. Toma el símbolo para decir esta comunidad que Jesús está formando es una comunidad completa. Y no puede haber comunidad completa mientras se discrimina al otro pueblo, mientras no se abra a los gentiles. ¿Qué complementariedad va a tener eso? Mientras queden voces fuera, mientras queden personas que no son bienvenidas a la mesa, no puede haber comunidad completa. Es como el chistecito que, bueno, no es chiste, que pasa así.
que yo siempre pasaba por la parroquia allá en Georgia y tenía estas ideas, tenía en esos que cuelgan ya ven que ponen como en el cine las iglesias bautistas, tenía Jesus Only. Y así duró por meses, y yo siempre pasaba y mira, ay, mira qué interesante. Es una iglesia que está centrada en Jesús, solamente Jesús, Jesus Only. Pero un día pasé y el viento se llevó estas 3 primeras letritas. Us only, solamente nosotros. Eso nos puede pasar también, ¿eh? O sea que ya la imagen de Jesús se quede y solamente nosotros reinamos, ¿no? Solamente nosotros somos los que decidimos quién entra y quién no, quién sale y quién se queda. Y de verdad que hay grupos tan tóxicos en las parroquias. Dios guarde la hora de entrar a una pérdida de energía. Grupos que se han eternizado, eso sí, ni con el DDT, de verdad. Estos grupos y ojalá fueran grupos que te dan vida, que te apoyen. Pero yo creo que tenemos que ver, bueno, ¿qué será? ¿Estaremos centrados todavía? No serás tú uno de ellos, ¿verdad, Abiatar? Sí, pues sí, me imagino, sí. Allí, él y Susi solamente allí reinan. Ok, entonces los 12, y después vienen una serie de hombres, de nombres de hombres. Y dentro de esa serie de nombres, no sabemos mucho históricamente de cada personaje. Sabemos muy poquito de lo que se va. Si tuviéramos que hacer una biografía de lo que sabemos desde el punto de vista de los evangelios de cada persona, de unos a veces, a ver, díganme quién fue San Judas Tadeo. O sea, en el evangelio, ahí lo menciona, por ahí aparece otra vez una carta que lleva su nombre del siglo casi segundo. Pero de alguien más, no tenemos mucha información. Si no tenemos información de los hombres, no quieran tener información de las mujeres. El hecho de que se nombren, bueno, parece ser que tenían un papel importante. Pero detrás de esos nombres de hombre está la finalidad de tener una comunidad completa. Y bueno, por eso es que también llama la atención cuando se nombran mujeres. Porque si se nombran, es que las doñas tuvieron que hacer algo importante. No van a nombrar a cualquier persona solamente por nombrar, sabiendo la idea que se tenía de que, bueno, Jesús puede regresar, o sabiendo la idea que se tenía de que es difícil también escribir. ¿Por qué? Porque el material es caro. Entonces van a poner lo más importante que la comunidad necesita recordar. Entonces, esta idea simbólica incluye a toda la comunidad. Este va a ser una de las cosas que Marcos nos va a venir recalcando. Dios quiere entrar a ser pueblo con el pueblo de Israel y luego después va a venir también esta carta de Pedro. Para los que no eran pueblo, Dios los hace pueblo. Y también con la otra gente que no es del pueblo de Israel. Para los que guardan la ley, muy bien. Pero también para los que no la guardan. Para los que están sanos, qué bueno. Pero también para los que están enfermos. Y bueno, uno puede, si nosotros quisiéramos retar a Dios, casi le diríamos, toma partido porque nos vuelves loco. O con uno o con otro. Nosotros regularmente actuamos así, ¿no? Con un grupo o con otro. En cambio, parece que la teología de Jesús va por otro lado. Estar con Jesús. Una de las cosas, expulsar demonios y luego estar con Jesús demanda ser discípulo de la cruz. Y esto va a ser el corazón de la teología de Marcos. Ustedes lo pueden leer así rápido en un versiculito, dice está con Jesús, pero estar con Jesús es casi que la misma teología, me imagino que aprendieron de Ricardo con el Evangelio de Juan, el permanecer. Si no permanecen en mí, ¿se acuerdan de esas ideas? Si no permanecen conmigo, no dan fruto. El que permanece en mí, mi Padre lo amará. Toda una idea de permanecer, permanecer, permanecer. Marcos te lo dice estar con.
Y estar con Jesús requiere ser discípulo de la cruz. ¿Y por qué de la cruz? Porque la cruz le va a venir a la comunidad si sigue pensando de esa manera, si sigue presentando algo alternativo. Vayan a Marcos 1:17, por favor. Marcos 1:17, 18. Marcos 1:17, 18. Regrésense solamente una hojita. ¿Qué dice allí? Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ok. El estar, vengan conmigo, es una invitación, vengan a estar, vengan, o sea, vengan y experimenten, igual que cuando se acercan al monte, van con una finalidad. Vayan al 8:34, por favor. ¿8:35? ¿O 34 y 35 qué dice? Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente les dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, La salvará, la encontrará. al aceptar el evangelio, la salvará. Ok, entonces estas ideas de estar con Jesús es ser discípulo de cruz. Y aquí le viene uno, ¿qué es esta idea de que el que pierda su vida, por causa del evangelio la gana, y el que la pierde en otro sentido, se pierde totalmente, ¿no? Esta idea de estar con Jesús implica entonces ser discípulo de cruz. Y para la comunidad de Marcos no va a ser fácil. Imagínate, Jesús te está diciendo, mira, a esto te voy a invitar. Te voy a sacar de tu lado cómodo, te voy a sacar de tus categorías que tú tienes de ser el pueblo de Israel. Te voy a sacar de tus categorías que tú tienes ya establecidas de que Dios te ha bendecido porque habló por los profetas de que iba a ser un pueblo numeroso con el padre Abraham. Y ahora te voy a invitar a que te adentres a una nueva teología donde Dios se va a manifestar a otra gente. Y en cuestión religiosa, Marco les va a decir, ustedes que siempre se han sentido olvidados, marginados, pecadores por no cumplir la ley, que ya lo han interiorizado, ya no hay necesidad que venga la gente de Jerusalén a decir que ustedes están empecatados. Ellos mismos ya lo habían asimilado, estamos empecatados, no merecemos el amor de Dios. De pronto que venga Marcos y te dice, mira, aquí voy a actuar con este poder de Dios, Dios va a actuar aquí en ustedes. Pero ¿por qué vas a actuar aquí? ¿Por qué no actuaste en Jerusalén? Allá sí están los de la ley, allá sí están los letrados, allá sí están los que saben. Y Jesús los va a tener que invitar a sacar de esas categorías, de sus zonas confortables. Y muchas personas van a entrar en conflicto. Y claro, después te viene a concientizar y te va a decir, ustedes no son pobres porque Dios así lo quiere. Ustedes no son pobres porque fue la mala suerte. Ustedes no son pobres porque nacieron con una mala estrella, como ellos creían. Ustedes son pobres porque hay un sistema perverso que los viene a quitar sus recursos. Y ese se llama Satán, se llama Legión y es el imperio. Pues es lógico que la gente le va a dar la lealtad a los que están oprimidos, la gente que quiere escuchar algo diferente, pero los cambios no suceden por arte de magia. Los cambios cuestan vida. Los cambios que han transformado a la humanidad, la gente que va adelante es la gente primera que se aniquila y que no ve ni siquiera. Él tenía la visión de un cambio, pero ni siquiera la experimentó. No llega a la tierra prometida. Gaby. Si sabemos que Jesús no sabía que iba a morir por cruz.
Él sabe que lo van a matar. pero no sabe que va a morir en una cruz. Entonces, antes de que él muere, está hablando de agarrar una cruz. ¿Será la interpretación de Marcos que hace teológicamente? Porque esto es Ya está basado en un hecho histórico de que Jesús murió en una cruz y le tiene que dar un significado a la cruz, porque la cruz es espantosa. La cruz es lo más horrendo. Morir en una cruz, cuando a ellos siempre les habían dicho maldito la persona que muere en una cruz. O sea, para ellos, Jesús, para muchos de ellos, Jesús muere como un maldito, no como el profeta. Y por eso recordaba Marcos estas ideas que, ¿se acuerdan ustedes cuando en la parábola de los viñadores asesinos en el capítulo 12, un señor tenía la tierra, la arrendó, se fue a otro lugar y luego mandó a sus esclavos a pedirle el fruto? Estos lo apedrearon, mataron a otros. Y después al final, ¿se acuerdan cómo termina? Mandó al hijo amado, la figura del hijo amado, mandó, se está hablando de Jesús, mandó, la comunidad está recordando, mandó al hijo amado. ¿Y qué es lo que dijeron los dueños de la viña? Ese es el que tiene la herencia, apoderémonos de él. Lo sacaron de la viña y lo mataron. Jesús muere, su cuerpo de Jesús muere sin clasificar, muere como un maldito. Por eso muere fuera de la ciudad. Eso era lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces Marcos está reconstruyendo una teología de la cruz basado en hechos históricos, pero les está dando una reinterpretación diferente. Lo mismo que hace Pablo. No es que Jesús, porque bueno, yo antes de escuchar estas frases, yo pensaba, decía, bueno, Jesús está hablando, agarra tu cruz, es como yo pensaba que Jesús ya sabía que iba a morir en una cruz. Es la comunidad que está reflexionando y que va y le está costando trabajo el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz es un escándalo para esa comunidad que viene del judaísmo. ¿Cómo es posible que ahora nos vengan a decir que ahora resulta que morir crucificado, allí Dios estaba? Cuando siempre nos habían dicho todo lo contrario. O sea, es lógico el miedo que tiene la gente. Si toda su vida de generación en generación en generación les dijeron maldita la persona que muera crucificada, que su terreno quede vacío, que no crezca nada, que se lo traguen los gusanos. Bueno, las miles de maldiciones para la persona que moría crucificado. Y de pronto Jesús muere crucificado en la mente de los seguidores, maldito, así nos enseñaron. Entonces Marcos, Pablo, tienen la genialidad de decir, ¿saben qué? En lo que ustedes ven una maldición, allí está el poder de Dios. Pero ¿cómo vas a atreverte a decir esto? Si siempre nos han dicho lo contrario. Dios murió también con su crucificado. Dios también murió en ese crucificado. Y Dios sigue muriendo en los crucificados de la historia. Entonces, esta teología para unos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los estaba sacando de su manera de ver la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos y hace Pablo con la teología de la cruz? Esto de aquí, ustedes pueden aceptar o no aceptar, se pueden rajar, se pueden ir a donde ustedes quieran, pero esta es la verdad. Dios muere en su crucificado y la cruz no tiene la última palabra. Perdón, la muerte no tiene la última palabra. Entonces, desde ese punto de vista, es lógico que a mucha gente le va a costar trabajo esa mentalidad. Es lógico y casi que se espera que mucha gente diga, esto es demasiado. Allá por la primera carta de Corintios, ¿no? Cuando Pablo les empieza a hablar, unos piden señales, otros piden signos extraordinarios. Y yo les hablo del escándalo de la cruz. Locura para unos, escándalo para otros. Eso es esto es lo que los evangelios
tan dramáticamente representan esta cruz. Pero los efectos de aceptar a un crucificado no es fácil. Por eso, estar con Jesús en el momento de la cruz y aceptar esa teología de Jesús. Pero sin embargo, no hay otra manera de ser discípulo. No se puede ser discípulo si no se es discípulo de la cruz. Y yo creo que qué bueno que Marcos han tenido unas agallas, para mirar a toda la gente que se les llega, casi que me los imagino. Tan celosos de sus tradiciones. Pero es que ¿cómo es posible cuando siempre nos... Y Pablo también. Me podrán crucificar, podrán decir misa, pero yo me quedo en lo dicho. Yo me quedo en que en el escándalo de la cruz es la única manera de aprender a ser discípulo. Y esto es lo que es difícil, tomar la cruz. Y es lo que ha sido difícil, tomar la cruz. Pero también sería padre por las doctrinas que le dan a uno, que también uno se queda en ese adoctrinamiento. Y es por eso que uno no acepta eso ¿cómo se llama? Ayer estuvimos hablando un poquito de cómo las clases pueden ayudarnos a madurar nuestra fe, o también mi intención no es de venir a ver, ahora yo los quiero meter en un problema existencial de que ya no crean. Pero yo creo que no sería justo si yo vengo a decirle lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, cuando dejamos que Marcos hable, yo solamente les digo, mira, esto es posiblemente lo que la comunidad estaba experimentando. Ahora, ¿cómo Dios esté trabajando en tu vida? Eso es un trabajo tuyo y de discernimiento. Que te esté costando a lo mejor trabajo, le costó a esta gente de construirse para volver a reconstruir. Dejaron a un lado sus categorías. Y a muchos, por eso es que en Marcos, los discípulos, especialmente los varones, no saben estar con Jesús. Habían sido llamados para estar con Jesús y no estuvieron con Él. ¡Ay, que quiero ir a predicar! No, primero está con Jesús. La primera señal es estar, después eres predicador, para expulsar demonios. No puede ser el discípulo solamente de libro, de oída. Ok, ya me aprendí el discursito, ahorita voy a decirlo. Marcos es más radical, tienes que estar con Jesús. Y estar con Jesús, por eso es que continuamente hay que ir a Galilea. Vayan a Galilea. Por eso es que no se puede ser discípulo a la primera. La persona que diga es que no, si yo encontré a Jesús y ya aquí ya mi vida cambió, mi vida tiene un seguro de amor, mi vida tiene un seguro de paz y ya. Ojalá ya así fuera. Porque a veces uno está emotivo, estás contento, fuiste a un retiro, sentiste bonito, la nube se vino, se abrió el cielo. Ok, precioso, precioso, maravilloso. Te damos la estrellita de Hollywood, está bien. Te marcamos. Pero esa no es la teología, esa teología se llama una teología barata. Esa es una teología que no transforma. En cambio, estar con Jesús no entiendo a veces lo que me pide, pero me muevo en fe. Veo injusticia, no entiendo cómo Dios está actuando. Solamente me llama para ser persona de estar con esta comunidad que sufre, moverse en fe. Va a haber muchos momentos en la vida donde no se experimenta nada, vacío, soledad. Entonces, estar con Jesús implica ser discípulo de cruz. Y no puede, Marcos, no puede distanciarse, no se puede. Estar con Jesús no es un privilegio tampoco de los 12. Estoy tratando de construirles, porque la gente piensa, es que solamente 12, qué bonito, y ahora vienen las 10,000 preguntas. Fíjense, aquí hemos reducido la teología tan provocativa del siglo I. Las grandes preguntas del Jueves Santo es si se pueden lavar los pies a las mujeres. Allí toda nuestra teología quedó allí, la teología del cordón. Tú dices, Jesús bendito, Jesús estaba revolucionando y tú preguntándote por una minucia. O sea, y a eso hemos reducido la teología. Entonces,
el estar con Jesús no es un privilegio exclusivo de varones. Lástima que no vino Silvia, porque ella fue la que estaba preguntando de la presencia de las mujeres. Bueno, a ver si algo le alcanza. Entonces, estar con Jesús no es un privilegio de los 12. En Marcos 4:36 leemos: y aunque otras barcas estaban con él, había el simbolismo, y ustedes dicen, bueno, ¿y eso de que otras barcas estaban con él, qué quiere decir? Tienen que entrar en el mundo simbólico de los evangelios. La barca representa la comunidad. La barca representa la comunidad que tiene problemas cuando se embarcan sin Jesús, cuando cruzan sin Jesús, cuando van a misionar sin Jesús, se les vienen los aires contrarios, aparecen relámpagos, el mar se encrespa. ¿Por qué? Porque ¿qué les vas a ir a llevar? Es como celebrar Navidad sin Cristo. Todo se queda en algo fuera, superfluo. Entonces, la barca representa la comunidad, pero una barca que camina a la deriva donde no va Jesús, entonces va a tener cuidado. Y también te dice que había otras barcas que estaban con él. Entonces, ¿cuáles serían esas otras barcas? Las otras personas posiblemente que no eran la barca oficial. No es la barca oficial, pero hay otras barcas, hay otra gente, hay otras experiencias. De la misma manera que estuvimos nosotros viendo los siglos de los patriarcas, donde hay una historia casi oficial, donde está la historia oficial de Abraham, tenemos la historia también paralela de Lot. Donde tenemos la historia oficial de Isaac, tenemos la historia paralela de Esaú. No. Ismael, bien, gracias. Donde tenemos la historia de Jacob, tenemos también la historia paralela de Esaú. Lo mismo en esas historias tenemos que decir, Dios, Jesús, invitó a la comunidad para que estuvieran con él, pero estar con él no es solamente de los hombres, es también de otras historias, de otra gente que también estuvo presente. Y bueno, lo vamos a ir viendo con la idea de las mujeres. Dice, los sujetos no son las barcas, sino sus ocupantes o propietarios. Las barcas representan pues grupo de hombres y mujeres que tienen con Jesús la misma relación que se le atribuye a los 12 y que se distingue del grupo que se lleva a Jesús en la barca donde estaba. Entonces, ¿entienden esta relación de que estar con Jesús no es exclusivo de los 12? Eso no estaba en el script original, pero cuando la religión se hizo jerárquica, hubo estas luchas de poderes y se fueron callando voces, se fueron callando voces, hasta que solamente surgió una sola voz. ¿Y cuál es esa voz? La que se agrupó en torno a la figura de Pedro. Pero también había la voz de María Magdalena, también la voz de las mujeres, de otra gente, pero se fueron silenciando. Y lamentablemente nosotros celebramos solamente ya una figura que fue la ganadora. Y las teologías de los perdedores, nosotros les decimos que eran herejías, pero posiblemente representaban la voz de los inconformes, como siempre pasa en cualquier movimiento. Hay voces, ¿y qué es lo que pasa en los que tienen el poder? No quieren escuchar a los que se le oponen, ¿verdad? Los calla, los sataniza, los margina, pero a lo mejor aquellas voces que a lo mejor eran los que pugnaban por la exclusividad del evangelio, por la radicalidad del evangelio. Entonces, esos son nuestros orígenes, que tenemos que también saberlos, ¿verdad? Entonces, en Marcos 5:18, cuando se narra él es demoniado, porque ahora ya no está demoniado, que pide a Jesús precisamente estar con Jesús. Cuando, ¿se acuerdan ya una vez que Jesús lo restituye otra vez y que está vestido en su sano juicio? Llegan los de la aldea y al ver a que había estado para los de la aldea, lo de estar endemoniado nunca se lo quitó de encima. Siempre va a ser un endemoniado.
el que había estado endemoniado, el que había estado endemoniado. Y yo dice, bueno, porque maté un perro, me llaman el mataperros. Así la gente opera, especialmente en los pueblitos. O sea, el estigma, vas cargando el estigma. Y a veces son tan cosas tan, uno dice, bueno. En los pueblitos de verdad que a veces así operan, ¿no? Que el birriero, que el carnicero, que no sé qué. Porque una vez sacó un puestecito allí ya. No, que a veces tienen unos nombres bien ingenios. A veces la gente es muy ingeniosa para poner no. Uy, no, para deshumanizar somos buenísimos. Bueno, y ni les digo, mejor que nos digan cómo les decían a ustedes, porque aquí sale el zoológico. Bueno. ¿Quién de ustedes tenía un apodo? A ver, hacen la mano los que tenían un apodo. ¿Todos? Yo creo que todos. ¿Tú no, mamita? Pues no te has dado cuenta, mamacita chila. Ok. Bueno. Ahora, esas voces que se fueron quedando, bueno, en el episodio del endemoniado, para la comunidad siempre va a ser un endemoniado. Y bueno, Jesús les puede decir, pero si ya está sano en su buen juicio, por favor, denle oportunidad a que sea él que viva. Y después, cuando Jesús se va a embarcar con la comunidad, el endemoniado le vuelve a decir, que uno no se libra del endemoniado, le vuelve a decir, permíteme estar contigo, te seguiré. Eso es la función. Y Jesús le dice, no, quédate aquí, porque de lo contrario, si no te quedas aquí, no va a cambiar la gente. Porque, bueno, vamos, cuando veamos esa historia, vamos a ver lo poderoso que es esa historia. Y por qué Jesús no se lo permite. Se lo deja como un testimonio. Y dice que aquella persona se quedó y también se fue a misionar por toda la región de la Decápolis. Y todos los que lo oían quedaban admirados. ¿Qué es lo que está haciendo Marcos? Decir, mira, hay otra historia paralela a la de los 12. Hay otra persona que se ha liberado de Satán, de la legión, que ahora ha recuperado su dignidad de verse diferente. Y que ha estado, lógico, ha estado con Jesús y también ahora puede ir a predicar. Y no es del grupo oficial. Con esto les quiero decir que a lo mejor no tenemos todas las historias de los otros o de las otras. ¿Por qué? Porque fueron calladas, fueron silenciadas. Pero las veces que salen textos como estos, uno puede decir, yo creo que en la mente de Jesús todo mundo tenía cabida. Toda la comunidad, toda la familia humana. Y bueno, eso nos tendría que también ayudar a reflexionar para si en nuestras comunidades todo el mundo tiene cabida o no. O si en nuestra manera de pensar todo el mundo tiene cabida. Entonces, estar con Jesús no es exclusivo de los 12. Estar con Jesús es característico de todos y de todas las personas que quieran seguir a Jesús. Esta es la primera característica. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que hablábamos el día de ayer? Que decías, es que Marcos parece que nos va a llevar a no tener un orden. No, sí, hay valores que se van a ir moviendo. A lo mejor ya no van a ser los valores por los cuales la religión se impuso o la experiencia de Dios tan restringida, ¿no? Ahora esta idea de estar con Jesús es un valor. Por eso cuando no se está con Jesús, el hecho de que se te ponga en el lugar donde debes de estar es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar de que estás con Jesús cuando en realidad no estás. Y para eso necesitamos leer la historia para ver cómo es que podemos estar con Jesús y cuándo no estamos con Jesús. Y bueno, van a venir aquellas frases tan célebres, no todo el que me diga Señor, Señor. Esa no es una manera de estar con Jesús. No te vimos hacer milagros, no predicaste en mis plazas. No los conozco, fíjense que no los conozco. Entonces, estar con Jesús,
Ay, pero ¿a poco no impone? ¿A poco yo no hablaba en lenguas que el no? Pues eso tampoco parece que viene dentro del plan. Entonces es algo más profundo, más radical. Si tienes estos dones o lo que tú quieras, hay algo más profundo, más radical. Es que yo ya vengo como el catecismo, ¿no? Mire todas las firmidas que el Padre me dio pues, de que vine a misa. A ver, Jesús, ya mira todo lo que tengo. Pues, es que a veces así parece nuestra fe. Así parece nuestra fe, así como le vamos almacenando a Dios, ¿no? Así nos enseñaron que cada obra buena era un ladrillito que ponías en tu casita de arriba. Así nos enseñaron, Adolfo. Un escaloncito al cielo. Ok. Enviarlos a proclamar. Es el objetivo principal de la constitución del nuevo Israel. Entonces no se puede enviar primero a predicar si no se está con Jesús. Aquí les vuelvo y les repito, el orden sí altera el producto. Porque lo contrario será solamente un discurso que no tiene la legitimidad. No está legitimado por el Dios de Jesús, ¿no? La misión de Jesús es universal, no solamente a un pueblo. Se abre. Porque le va a estar costando trabajo a la gente aceptar a los otros pueblos, a las otras culturas. En cambio, Jesús abre la misión. Jesús no pone frontera a la misión de los 12. Queda abierto el horizonte a los pueblos paganos. Y una y otra vez Jesús se va a embarcar en la barca, va a cruzar de un lado, va a cruzar del otro, va a curar de un lado, va a curar del otro. Por eso es que en Marcos, para que ustedes se den cuenta, tiene 2 multiplicaciones de panes. Y uno puede decir, ¿por qué tiene 2 multiplicaciones de panes? Porque la hambre es universal. La hambre tiene el pueblo de Israel, pero también tiene hambre el pueblo pagano. Entonces, ¿para qué Marcos te multiplicó estas dos historias? Para ver cómo Dios da de comer a los 2 pueblos. Entonces, ¿qué es lo que está redefiniendo? Unas nuevas fronteras. ¿Qué es lo que está haciendo con esta acción? Presentando a una misión universal donde el Dios de uno es también el Dios del otro. Y en la historia de aquella mujer de la Sirofenicia, que esa mujer que no era del pueblo de pronto se le ponga y dice, a ver, aquí estoy. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí estoy y de aquí no me mueves. A ver, muévete. Una historia preciosísima. Y Jesús le dice, no está bien quitarle la comida a los del otro pueblo y echárselo a los perros. La llama perra. Y Jesús acepta, la mujer acepta el discurso, sí, la perra, soy perra. Llámame lo que quieras, pero yo también te tengo que enseñar a ti a abrirte. Y bueno, todas estas historias nos hablan de los conflictos que le estaba costando a la comunidad para aceptar a los de los otros pueblos. Gracias a Dios que ustedes ya no tienen esos problemas porque ya aceptan a todo mundo, ya se cruzan en todo mundo. Ya esos problemas son del pasado, ¿verdad? Bueno, entonces, Jesús espera de Israel mesiánico, la nueva comunidad, una adhesión y fidelidad a Él y a su programa, estar con Él, que responde a su amor por ellos, a los que Él quería. Desde esta adición y fidelidad incondicional que pone fin a su exclusivismo, podrá Israel ejercitar la misión que Jesús le confiere en beneficio de la humanidad entera. Si la gente no es capaz de estar con Jesús, de inyectarse una nueva idea de quién es Dios, de cómo Dios está actuando y cómo Dios está llevando la misión, no se va a poder ser discípulo. Y la idea del expulsar demonios. La proclamación irá acompañada de una actividad liberadora expresada como expulsar demonios. Y estos demonios pueden tomar varias formas, pueden anidarse en la sinagoga. Les encantan los templos, ¿eh? A los demonios les encantan las sinagogas, les encanta la ley, les encanta todo lo que puede esclavizar a otra gente. Les encanta la estructura. Ay, Abiatar, les encanta
sentarse y bueno, no cambiar, no dejar que el poder se transmita a otra gente. Estos demonios que enferman, que obstaculizan el proceso de liberación. Y para eso Marcos envía a esta comunidad para recordarles que la única función de la comunidad es ser sana. No se puede tener vida mientras esté esclavizado. No se puede tener vida. Los demonios toman muchos rostros y muchas experiencias en la comunidad. Los demonios representan ideologías de odio y violencia incompatible con el mensaje de Jesús. Los demonios, si ustedes quieren ver un demonio así de que, ay, que salió así, que vayan a ver la película del exorcista. Ese no es exorcista. Ese es lo que te está diciendo. Aquí el demonio es todo lo que se opone a la acción liberadora de Dios. Que no te deja ser tú, que no te deja ser libre, que no te deja ser persona. Y claro, hay muchos demonios en ese sentido, ¿verdad? Muchas ideas, muchas teologías que nos deshumanizan. Dice, todos los demonios en Marcos enferman, esclavizan y deshumanizan a la creación de Dios. Ahí les pongo todos los textos y todos los demonios, uno los tiran al agua, otro del escupetajo, otro, todos no tienen, la gente que está endemoniada se le priva de su libertad. Entonces, estos enferman y deshumanizan. Entonces, una vez que hemos visto, acuérdense que el tema es el discipulado. Vimos cómo Jesús llamó al lado del lago de Galilea a sus primeros discípulos, después llamó en torno también a la geografía de Galilea, a Leví, que estaba en la mesa de recaudar impuestos. Después llamó en el monte a los 12 y les está dando el compromisito, ¿verdad? De decir, este es el programa que quiero. Primeramente, la vocación depende de Dios. Dios convoca, Dios llama a los que Dios quiere y allí no tenemos nada que ver nosotros. Después les invita a estar, y sabemos que estar con Jesús es ser discípulo de la cruz, tomar la cruz. Después viene la idea de enviarlos para expulsar demonios. Y vamos a ver cómo los discípulos, también en otras invitaciones que Jesús hace, cómo la gente se puede obstaculizar este proceso. Vayamos, por ejemplo, a las personas que llaman en el camino. Jesús comienza esta concientización, va caminando teológicamente hablando, el grupo se va desarrollando, gente se va entusiasmando, y para esto tendríamos que recordar la historia de la parábola de la semilla, ¿no? Salió el sembrador, aventó la semilla. Y hay gente que se está entusiasmando con esta propuesta de Jesús, pero se va desanimando. Hay mucha gente que se entusiasma con la propuesta de la Biblia, pero ya cuando pasa el tiempo, los vamos perdiendo. Que no sean ustedes los que se van perdiendo, ¿eh? Y si se van a perder, paguen por adelantado los 3 años. Y actualmente la vocación o el llamado, ¿cómo se interpreta? Aquí ya va a depender de cada tradición. En el mundo bíblico, en el Evangelio de Marcos, estar con Dios no pasa por el embudo ni del templo, ni de la religión, ni de la ley. Esa es exclusividad de Dios. Dios se adjudica ese derecho de decir, yo soy Dios y yo llamo a los que Dios quiere. Ya después se van a desarrollar religiones, grupos e instituciones y te van a decir de que, bueno, tienes que tener estas características, tienes que dar esto, tienes que tener lo otro. Llamaba a los que él decidía pues para que siguieran esparciendo la palabra, ¿no? Y ya todos los demás, los que estaban con él, eran los que aceptaron la palabra, ¿no? Primeramente, el llamado de Dios viene, el llamado de convocar es exclusivo de Dios. Y Dios convoca a todo tipo de personas. Ahora, Dios
convoca, Dios llama, Dios invita o lo que tú quieras ponerle el verbo, pero Dios no forza a la persona. Probablemente la comunidad esté costándole mucho trabajo entender esta manera de ser discípulo. ¿Por qué? Porque es más exigente. Porque es cierto que la vocación de Dios es un acto libre que se da, que se ofrece a la gente, pero también tiene consecuencias y tiene requisitos la persona que cumplir. Y Dios Dios no te va a invitar sin decirte a qué te quiere invitar. Dios no te engaña. En la vocación, Dios te va a decir, mira, estos son los requisitos. Esto es a lo que yo te voy a invitar. Y lógico, va a haber personas que no van a poder cumplir esos requisitos. Entonces, esto refleja a la comunidad de Marcos que le va a costar trabajo vivir su vocación. Por eso es que también Dios va a llamar personas cuando van de camino. ¿Por qué? No se llega a estar con Dios a la primera. Una y otra vez la persona tiene que intentar estar con Dios. ¿No será, padre, que de ahí se han agarrado las tradiciones o religiones? El hecho de ver que Jesús solamente llama a ciertas personas y como diciendo, bueno, también aquí vamos a llamar a ciertas personas. Y en este caso, pues la iglesia, vamos a poner la iglesia católica, pues dice que el sacerdocio es un llamado de Dios y únicamente es como exclusivo de ciertas personas. Entonces, ¿no será que también de ahí porque como Jesús llama a él, es un Dios muy exclusivo, que no incluye a los que estaban ahí? ¿Por qué no los llamó? ¿Que no serían inteligentes? ¿En dónde? ¿Hablando de Marcos? Cuando dice que llama a los que le quieren. Al contrario, es todo lo contrario. El que llame a los que él quiere es con la teología de que quiere corregir la idea de que hay solamente un pueblo. A ver, históricamente, la comunidad de Marcos le está costando trabajo desprenderse del judaísmo, de las categorías del judaísmo. ¿Por qué? Allí fue educado, allí están sus amigos, allí está su padre, allí está. En cambio, viene Jesús, que también es judío, que también tiene esta misma mentalidad, se presenta como el profeta apocalíptico, empieza a concientizar gente, empieza a presentar su movimiento y gente comienza a darle su lealtad, su fidelidad, y empieza a concientizar en cuestión de la religión, en cuestión de la pobreza, en cuestión de la opresión. Y todo su movimiento de Jesús que comienza, termina brutalmente con el sentido de la cruz. Entonces, los seguidores que quedaron, les está costando trabajo descubrir si eso que Jesús vino a hacer era de Dios o no era de Dios. Porque desde el punto de vista de ellos, Dios no puede estar con un crucificado. Esto estamos hablando desde el punto de vista histórico. Ahora, aparece la comunidad, empiezan estas interrogantes y la comunidad que se forma en torno a la figura que nosotros llamamos Marcos, comienza a hablar de esta nueva manera de ser comunidad. No desprendida totalmente de las raíces judías, pero ahora con el ingrediente de Jesús, que siguen siendo parte de la comunidad. Y también van a invitar, y claro, a esta comunidad le está costando trabajo abrirse a otra comunidad. Van a decir, está bien, vamos a predicar a Jesús, pero vamos a predicarlo solamente con los que venimos de esta tradición, del pueblo de Israel. Y Marcos parece que empuja a la comunidad a decir, no, la vocación, el llamado, la invitación, ni siquiera depende de nosotros. La invitación depende
de Dios. Y por eso te cuento esta historia, de que Jesús llamó a los que Él quiso. Entonces, con este llamó a los que Él quiso, aniquiles el exclusivismo. O sea que es en un plano teológico, ¿no? Es en un plano teológico, es decir, allí ni siquiera estaríamos nosotros ni cuestionarle por qué es que tenemos que incluir a los paganos. Ni siquiera nos tendríamos que estar preguntando por qué se tiene que incluir a la mujer. Porque eso es de Dios. Dios, Jesús llamó a los que Él quiso. O sea, ese campo está reservado. Entonces, es todo lo contrario para decir, bueno, aquí parece que está hablando de solamente llamar a un determinado grupo. Y no, es al contrario, es abrir la misión universal, porque esa depende de Dios. Es el Jesús resucitado que ya no está sujeto a una etnia, a un determinado grupo. Y para eso nos cuentan estas historias. Por eso es que no es fácil ser discípulo. No es fácil. A esta comunidad le costó mucho y cayeron, regresaron otra vez y bueno. En el camino, Jesús también se encuentra con otra gente que lo llama. Y en el capítulo 10 se encuentra con el joven rico. Vayan al capítulo 10, 17, 31. ¿Alguien lo quiere leer? El joven rico, cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Así, ¿se quieren salvar? Don Rubén, ¿usted estaba preocupado por los dineros? No, No deje sus mundanas preocupaciones, deja que uno se preocupe mejor. yo le preguntaba por Trump. ¿Usted cree que el Donald Trump se está preocupando de salvarse? No. Sí. Tengo una duda aquí, porque una vez leí que había un contexto de que dice, es más probable que pase un camello por el ojo de la aguja, ¿no? Pero también se le llamaba así en aquellas ciudades imperiales por donde se podía observar quién estaba visitando a la ciudad amurallada. Uh-huh. Hasta la fecha. ¿Ese es el contexto real? Es lo que yo una vez leí. Estas son una de las 10,000 diferentes interpretaciones. Si ustedes algún día van a Jerusalén, se puede subir por arriba, andar arriba y hay para que de tal manera que el cañonazo o las flechas no entren, están de esta manera así como bien pensadas, ¿no? Tú puedes ver para allá y te protege. La idea es que una de las teorías que la gente acepta mucho es de que dice que una de las puertas que entraban a la ciudad, acuérdense que la ciudad está amurallada, las ciudades estaban amuralladas, todas las ciudades, y las diferentes puertas, especialmente en Jerusalén, tenemos la puerta de Damasco, la puerta de Jaffa, la puerta
creo que, ¿cuál es la otra? La puerta de Antonia, de la fortaleza de Antonia. La puerta de los leones, bien. Y hay otra puerta que está acá por el lado de los musulmanes. Pero en la antigüedad dicen que había una puerta que se le llamaba la puerta del camello, de la aguja, porque era muy angosta, de tal manera que cuando venían los mercaderes con sus camellos y los camellos con sus tercios de mercancía, no podían entrar, tenían que desmontar los canastos o los desencillar. La gente, ya ese término como que ya no se usa, ¿verdad? Porque antes era la silla que tenía el burro, ¿no? Voy a desencillar. Ah, ¿verdad, Javier? Pensó ahí en su pueblo. Sí se dice desencillar, ¿no? O sea, quitarle al caballo, bueno, al burro. ¿Ah? El burro es diferente. ¿Cómo se dice al burro? Es una cosita más chiquita. Ok, bueno, le quitaban todo el ajuar al pobre animal y entonces sí podía pasar la persona, el palafonero o el arriero y el que venía jalando al camello. Una vez que ya pasabas, te traías la mercancía. Eso es una teoría que la gente la ha aceptado mucho. El problema con esa hipótesis es de que no se ha descubierto ningún tipo de esa puerta. Y entonces, ¿existiría o no existiría? Sí, Diego. Lo que pasa es que en mi país, en Venezuela, Chávez, el presidente que estaba antes que murió, él en varias oportunidades manipuló la palabra, la Biblia, y en una vez en la televisión, él dijo esto de ser rico es malo, y a partir de allí tuvo como el apoyo de la población es que el gobierno le metiera la mano a todo, y bueno, ya el país después se fue al desastre. Y eso es lo que estábamos, el día de ayer les estoy diciendo que ahorita este rico, este muchacho no se condena por ser rico. Ni tampoco el pobre se salva por ser pobre, porque a veces es cierto, también tenemos que decirlo, es cierto de que hay un favoritismo de parte de Dios por la gente pobre. En la Biblia continuamente Dios está a favor de la tríada del migrante, del huérfano y de la viuda. Las personas más desprotegidas. Pero ni aún así, con toda esta teología de que Dios está a favor de la persona pobre, podemos decir que el pobre se salva por ser pobre. Porque entonces caeríamos en un pasivismo, en estar haciendo gente codependiente o victimizándola, como el otro día estábamos hablando con Vladimir, de que la gente se puede decir, bueno, soy pobre, me victimizo y ahí me quedo. Este texto nos puede invitar a reflexionar. El rico tampoco se condena por ser rico. ¿Por qué se condena ¿O por qué le cuesta trabajo? Muy probablemente, y esto lo vamos a encontrar más en Lucas, donde la riqueza va a ser como un tropiezo para la comunidad. Porque desde la experiencia de Jesús, no se puede ser rico y querer seguir con los valores del ser rico. Entonces, primeramente, dice la primera escena, Jesús, el muchacho sale corriendo y se le postra, ¿no dice por allí? Se arrodilla. Entonces ya parece ser que está reconociendo, Carmelita, ¿dónde andaba, mamita? Mire, en la vida hay compromisos de vida y compromisos de muerte. El de usted era de vida o de muerte. ¿Qué le podré decir? Ay, bueno. Entonces, si seguimos la narración, ¿de dónde salió este muchacho? ¿Por qué se le va a arrodillar? Todavía no ha hecho todo el camino discipular. No sabemos
mucho de la historia, no sabemos muchos de lo que la persona estaba viviendo. Pero el hecho de que se le arrodille habla muy bien del muchacho. Pero como si nos vamos por los pasos, como que se brincó momentos. Y parece ser que Jesús acepta eso. Parece ser que Jesús acepta, bueno, te brincaste etapas. Porque primero, prácticamente tú te quieres incorporar y Jesús parece que lo acepta porque Jesús no lo llama. Segundo, todavía no lo mira. Jesús no se acerca a él se acercó. Vean todos aquellos otros elementos que habíamos visto de la narración. Como que este muchacho se brincó pasos y está bien. Jesús dice, bueno, todo el que no está contra mí está a favor de mí. ¿Para qué voy a ponerme a decirle, ay no, mira, es que bueno, está bien, vamos a ver qué podemos hacer contigo? Entonces, dice que se arrodilló. Ya lo está reconociendo como Dios, con el poder de Dios. Pero todavía no sabe exactamente a qué se va a comprometer. Las exigencias que quiere Jesús. Y le dice, maestro bueno, todavía realmente, honestamente, desde el punto de vista de la narración, Jesús no es maestro de él. Esto puede también verse como un insulto. Se estará defendiendo Jesús y decir, a ver, espérame, ¿de dónde me llamas? O sea, ¿con qué finalidad vienes? Porque Jesús no sabe exactamente qué finalidad tenga. ¿Tendrá la finalidad de venir para humillarlo públicamente? Jesús tiene muchos enemigos. Tiene letrados, tiene fariseos, tiene gente de poder. Y parece ser que Jesús dice, a ver, espérate, ¿por qué me llamas bueno? O sea, como que trata de ubicarlo y decir, quiero descubrir tus intenciones. Y Jesús le dice, está bien. En esta idea de decir, nadie es bueno más que Dios. ¿A poco no tenemos a un Jesús bastante humano? Nosotros podemos decir, bueno, pero es que Él es Dios. Todavía no está con la varita mágica, O sea, todavía se está reconociendo, Dios es bueno, Dios es el... Y después, bueno, lo acepta el joven y le empieza a decir, aquí están los requisitos. ¿Por qué le está enumerando? No matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no desearás la mujer de tu prójimo. Le está enumerando la ley de Moisés porque posiblemente representa al pueblo de los judíos que vienen con esa teología y que les está costando trabajo entender la invitación de Jesús. Y dice que todo lo ha hecho desde joven. ¿Podrá ser una mención a la idea de cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo? ¿Podrá ser una mención de decir, ok, tú eres el pueblo elegido, está bien, reconozco eso, reconozco que Israel ha jugado un papel en mi amor, en mi corazón, y te veo con cariño. Ahora sí, ya Dios lo ve con cariño. Ve la fidelidad de guardar. En otras palabras, la ley no es mala, la ley la ley del sábado y todo esto. A veces nos da la intención de que Jesús vino y casi que aventó a toda la ley y Pablo y todo. No. ¿Por qué? Porque daba vida. El problema es cuando ya la ley ya no da vida. Entonces hay que reorientarla, hay que cambiarla. Entonces lo vio con cariño y dice una cosa. Y es ahí donde va a distanciarse el movimiento discipular de Marcos del movimiento posiblemente de los fariseos. Muy probablemente, bueno, y ahora sí nos preguntamos quién sería el maestro de esta persona, porque lo que está haciendo este muchacho está avergonzando al otro maestro. De que alguien en el cual tú has invertido tiempo, le has invertido tu enseñanza, le has compartido tu sabiduría y de pronto se vaya con otra persona, tú avergüenzas públicamente al maestro. Y se siente feo así cuando dice, bueno, como que ahora anda sacando demonios. Bueno, si ustedes se van a sacar demonios,
Ustedes nunca pasaron por aquí, ¿eh? Porque van a quemar mi buen no. Padre, también a lo mejor el muchacho quería otra opinión o salir de la que él tenía, en la que él estaba. Todo el contexto, mamita, parece que lo que este muchacho hace lo está tratando a Jesús como si fuera su maestro. Y esa sería una acción. Los motivos podrían ser los que tú nos dices, pero le estaría trayendo deshonra al otro maestro. Por eso es que los maestros, los rabinos, no aceptaban a cualquier persona como discípula. Primero tenían que investigarlo. Y había casi un juramento que no se decía, pero ya todo el mundo lo implicaba, ¿no? El maestro de esta persona viviría con la deshonra de decir se te fue uno de tus alumnos. Y más si se fue el rico. O sea, se te fue el... Bueno, ahora las motivaciones pueden ser que a lo mejor, lo que usted manda si quieras de teología, pero el encuentro de Jesús decir, ok, te has movido muy bien. Si representas al pueblo de Israel, te veo con amor porque has cumplido la ley. Y todo está a base de justicia. Parece que te has movido por justicia. Hasta que Jesús le dice, ok, ¿qué es lo que hace mi movimiento diferente? Lo que está emergiendo, ¿qué es lo que lo hace único y diferente a esta otra experiencia de Dios? Es de que no puede haber nada que te robe el corazón o que se interponga entre ti y este movimiento de ideales. No puede haber nada. Y te voy a invitar a decir, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? Se interpuso el Dios, más bien la diosa Mamona, así se le llamaba al dinero, la Mamona, el Mamón. Había esta divinidad que protegía a los que la gente iba a pedirle el dinero. Entonces le estás dando tu fidelidad a Mamona. Mamona se ha interpuesto y posiblemente también esté Marcos corrigiendo la teología de la prosperidad, esta teología que tanto se ha metido aquí. Porque también había personas que creían que ser rico era una bendición de Dios. Esta también era otra teología. Y por eso, si ustedes quieren ser bendecidos, den más, den más, den más. La teología de la abundancia. Y por más de que les pasamos el cantarito, la gente no da. Entonces, la teología. Entonces, para terminar esta escena, Marcos posiblemente está cambiando esa teología y para decir, posiblemente esa teología de la prosperidad donde tú crees que Dios te bendijo porque eres rico, y ¿qué es lo que dice? Regrésaselo a los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque en el siglo I nadie se puede hacer rico si no es explotando a los pobres. Toda riqueza, decían los filósofos, tiene en su base una explotación del pobre. Toda riqueza. Eso es lo que se está condenando. Entonces, deja de explotar, regrésale. ¿Se acuerdan como Zaqueo? Esta historia que son únicas de Lucas, de la historia de Zaqueo. Se paró Zaqueo, aquel que quería ver a Jesús. Jesús lo ve, lo baja y se mete a comer. Y Jesús acepta comer con ese otro recaudador de impuestos. Y muchos estaban a la mesa y la gente murmurando. Y Jesús acepta la comidita, está entre la comida comiéndose seguramente matarían un cordero, no sé, con romerito, con una salsita rica, con aceitito de olivo, con esos panes pita. Ay, no, qué delicia, Dios mío, con el hummus, metiéndole allí a untarle y aquellas aromas. Y tomándose su buen vino, también hay vino, ¿por qué no? La ocasión lo amerita y además está en la casa de alguien que tiene. Y cuando Zaqueo dice que se puso de pie, que le había costado mucho trabajo, porque era enano, ¿y qué es lo que dice? Si he defraudado, claro que has defraudado, papacito chulo. Si he defraudado a alguien, le voy a restituir hasta 30, no sé cuántas veces, no. Y cuando Zaqueo dice eso, cuando Zaqueo dice que ya no va a saquear, entonces Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación.
a esta casa. La salvación no se da gratuitamente. Tiene que haber un cambio de actitud, una reorientación. Ustedes creen que anda a ver la varita mágica. Entonces, lo que le está implicando a este muchacho es, a lo mejor tú no robaste directamente, pero a lo mejor alguien dentro de tu familia te explotó a los pobres y lo que Jesús quiere es cambia totalmente de valores. Esto se interpone en el seguimiento. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. No es que el dinero esté mal. No es que el dinero esté mal. El dinero está bien si lo usas y si no te dejas usar por él. Si no haces del dinero tu Dios, si no le rindes de tener aquí, que no sabes ni para qué, y almacenas, y almacenas, y almacenas. Por eso disfrútense algo, dense una buena comidita un día de vez en cuando, caray, inviten a los pobres. Váyanse de vacaciones a Chicago. Ay, no, si ya estamos aquí en Chicago. Ok, entonces eso es lo que Jesús está reorientando. Una vez que el muchacho se dé cuenta que está con el Dios equivocado del dinero o con el pensamiento equivocado, entonces puede, y por eso la sentencia. Pero claro, textos como estos son bien atractivos para manipular y para decir, entonces más vale estar pobre. No, no, no. Porque el estar pobre tampoco es la garantía. De estar pobre tienes que hacer la concientización de que Dios no quiere que estés pobre. Dios no quiere que estés pobre y Dios quiere que salgas de la pobreza. Porque la gente puede decir, ay, como Dios dice que a los ricos van a ser malditos, los ricos también lloran, ¿verdad? Entonces, bueno. Fíjese que yo he oído personas que se ponen esa excusa. Estoy pobre porque Dios así lo destinó para mí. No. ¿Y cómo le vas a cambiar a esa gente? Es una excusa para seguir en ese asistencialismo, para en esa mediocridad. Y ahí estamos. No, pues es que, ay, no, que hueva da la verdad cuando te encuentras gente así. No, ganas de... Ay, pa, es que... Como decía un padre que... A ver, les llevó el medicamento, creo que no sé si sea parte del mito, de la verdad. Es que somos tan pobres que les había pedido, pero por favor me tienen agua hervida. Es que somos tan pobres que ni eso tenemos, no tenemos en qué hervir el agua. Ok, les voy a llevar también el de para que hiervan el agua. Les vamos a poner también pero se los vamos a poner en las pompas. Es que somos tan pobres que ni eso tenemos. Ay, ya estaban con el discursito, ¿no? No, la gente está con... Bueno, vámonos a la comida y regresamos.